Sintopía Radio, Distancia Cero. Catarsis. La explosión de tus sentidos. Estamos en este momento en línea con el director de la carrera de Comunicación Social y Cinematografía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él es Andrés Barrios. Andrés, ¿cómo estás en el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes y un placer acompañarlos en esta mañana. Bueno, Andrés, tú eres un experto en lo que se trata de radio web, pero también sabemos que hiciste un libro que habla de la onda a la web, así es su nombre, y pues conoces mucho en cuanto a las diferencias de las radios que en este momento existen. Nos gustaría saber qué diferencias hay entre la radio comunitaria, la comercial y la web. Mira, en la radio comercial, que es la radio tradicional que nosotros conocemos, como lo dice la resolución 415 de 2010 del ITIL, es una emisora con fines de lucro que a través de su programación busca satisfacer las necesidades del público que a ella llega. Ahí tú vas a encontrar una oferta generalista y una oferta temática. Esa oferta generalista, que conocemos tradicionalmente, de radio entretenimiento, radio deportiva, radio informativa, que mezcla todos los contenidos, y la radio temática en Colombia se ha caracterizado por ser la radio musical, un poco la radio deportiva especializada como Antena 2 y lo que fue en su época Radio Deportes y después la deportiva, y la radio religiosa. Ella y su fin es lucrar a las empresas que producen ese contenido. La radio de interés público es aquella radio que presta el servicio del Estado, que busca satisfacer la comunicación entre el Estado y la población, y es donde encontramos la radio nacional, donde encontramos radio pública. Pero en la última clasificación que hizo el Ministerio en esa resolución 415, vinculó a las emisoras escolares, a las emisoras universitarias, a las de las fuerzas públicas, a las de atención de desastres, y busca un poco satisfacer esas necesidades de educación, investigación y cultura de identidad del pueblo colombiano. Mientras que las emisoras comunitarias son esas emisoras que se constituyen para satisfacer las necesidades. Bueno, Andrés, yo quiero preguntarte cómo ha sido el proceso de transformación de la radio análoga a la radio digital. El proceso de transformación de la radio análoga a la digital es un proceso que todavía no ha culminado en Colombia y yo diría que en el mundo, y es un proceso donde la radio lo que ha encontrado es un nuevo modelo de negocio y unas nuevas rutinas productivas que le obligan a replantearse a sí misma, pero donde la antena sigue siendo el epicentro del negocio bajo un esquema de consumo 360 grados, donde tenemos que hablar ya de web medios, de app medios, donde tenemos que hablar de otra serie de ingredientes que llegan a esa radio análoga para subirse a los componentes digitales, y donde entran al escenario en competencia unas plataformas sonoras que no son radio, pero que sí captan la atención de ese público que antes tenía la radio exclusivamente. Bueno, digamos que teniendo en cuenta este tipo de avances y de transformaciones de radio, quisiéramos saber si lo que ahora llamamos radio sigue siéndolo, ya que se ha tenido mucha controversia al respecto y dice que básicamente la radio ya está desapareciendo. La radio existe, existirá y nunca desaparecerá. Lo que pasa es que se transforma el modelo de negocio de la radio, o sea, la radio ya no está concentrada en el transistor. La radio hoy en día también está en los dispositivos de pantalla. La radio se complementa con elementos textuales, con elementos iconográficos, con elementos visuales. La radio tiene que seguir teniendo muy en claro y muy consciente que su esencia es el sonido, y desde el sonido parte su propuesta de comunicación, parte su lenguaje, parte sus esquemas de actuación,
y su incidencia en la sociedad y en el público que tiene. Bueno, hay un factor importante respecto a lo que estamos hablando y es que en tu libro manejas mucho la temática de la radio comunitaria, la comercial y la web, pero pues también se sabe que se debe plantear como una planeación y una programación y también un lenguaje especial para estos tres tipos de radio. ¿Cómo se trataría esto de los lenguajes y de la planeación de cada uno? Lo que pasa es que hoy en día la audiencia cambió. Una es la audiencia sincrónica que tú tienes en una antena. En esa antena tú tienes que responder a las necesidades de ese público, que es, él se levanta, sale a trabajar, sale a estudiar, hace una rutina durante el día, luego tiene una hora de retorno a casa, hay un momento en donde va a tener una conexión y unos puntos altos con ese medio, y eso te va a configurar una parrilla de programación. Entonces, donde tú encuentras las necesidades informativas a una hora, las necesidades de entretenimiento a otras, las necesidades deportivas en otros horarios. Y si eso yo lo llevo a la web, es totalmente diferente porque la audiencia ahí es asincrónica. Entonces yo le tengo que tener esa misma parrilla de programación montada en la web, en streaming, pero tengo que tener unos puntos de desconexión y una agenda de consumo diferencial donde el usuario llega y encuentra el producto y donde llega y encuentra una alternativa de podcast que es totalmente complementaria a esa parrilla de programación. Y si me voy a la audiencia de un medio comunitario, él también tendrá unas dinámicas, unas rutinas, unas actividades con las cuales yo respondo a través del contenido que le estoy ofreciendo en mi parrilla de programación y adecuo esa parrilla de programación bajo esos componentes. ¿Existe como una programación que sea a nivel mundial en cuanto a emisoras web o cada emisora puede manejar como su propia programación y contenido? No hay un único que te diga, esta es la fórmula del éxito y esto es lo que tú debes tener en estos horarios. Hay unos esquemas y unos modelos de programación que son muy comunes porque la gente tiene unas rutinas propias en ciertos horarios del día. Si tú miras en España, no van a tener una rutina de almuerzo al mediodía o 1 de la tarde como la tenemos nosotros, sino que ellos almuerzan a las 2 de la tarde. Entonces, su propuesta y su parrilla de programación está muy adecuada a ese 2 de la tarde. Pero si tú miras las emisoras colombianas, dentro de la invitación que hacemos de parrillas de programación, encontrarás que con la llegada del bar, con la llegada de la jugada, con la llegada de el blog deportivo de Blue, por mencionarte esos 3 ejemplos de las emisoras más escuchadas, están trayendo ese esquema de programación europeo donde los deportes van a esa hora del día y acompañan a la gente en esa franja donde ellos están almorzando, pero nosotros estamos en plena rutina de trabajo. Entonces no vas a encontrar ese estándar que te diga cómo programar y cuál es la fórmula del éxito. Y bueno, y creo que también tiene que ver mucho en cuanto al público al que se está manejando el programa, ¿verdad? Yo tengo otra pregunta y es ¿qué papel juegan los contenidos multimedia en la realización de la radio web? Son un complemento ideal, son aquel punto donde tú vas a poder ampliar esa propuesta comunicativa que le quieres llevar a los usuarios. Es un poco lo que plantea Jenkins y lo que plantea Scolari. No importa por dónde llegue el usuario a la información, lo cierto es que cada punto te va a dejar totalmente informado, enterado de lo que está pasando, pero si logras que haga la rutina, el 360 grados, van a quedar aún mejor informados que lo que quedarían si vieran solo uno. Pero sin embargo, están quedando bien informados con lo que tienen. Creo que esta es una de las ventajas de la radio web, ¿verdad? Que tienen como la posibilidad de darle al oyente la manera de entrar por diferentes partes hacia la información. Y lo otro que tienes que tener muy presente es que nosotros éramos solo sonidos y con el sonido despertábamos la imaginación del oyente. Hoy en día no solo tenemos la posibilidad de despertar esa imaginación, sino de ratificarle y complementarle la experiencia con otra serie de elementos y con otros lenguajes diferentes al sonido. Así es, bueno, nosotros también quisiéramos ya como una última pregunta y como hemos hablado, pues que estas temáticas que estamos dialogando en este momento tienen que ver con tu libro De la onda a la web. ¿Por qué crees tú que es importante que una persona que está pues moviéndose en este medio de la radio sepa los contenidos que tienes en tu libro? Mira, lo que les está dando es una base general del medio radiofónico, de la industria del
cómo se configura este modelo de negocio y las rutinas productivas que en él se van desempeñando. Y si tú vas viendo la evolución que ha ido teniendo el medio, porque estamos hablando de un libro que fue publicado en 2011, se han replanteado muchos de los esquemas que en él se esbozaban y que en él se desarrollaban. Y eso es lo que he ido desarrollando en publicaciones posteriores a través de artículos en revistas y de proyectos de investigación que han ido complementando esa primera visión que se tenía de la radio muy centrada en Colombia, de una radio que empezaba a abrirse al mundo, pero, insisto, ahí encuentras ese punto de equilibrio que te va a abrir muchas expectativas para explorar y para encontrar esa adaptación hoy a 2019. Así es, así que pues para nuestros oyentes ahí está la invitación. Si usted quiere saber más acerca de la incursión de la radio en la web, pues está el libro de nuestro invitado especial Andrés Barrios. Catarsis. La explosión de tus sentidos.